¿Alguna vez has sentido que algo invisible te detiene? Como si una sombra del pasado pesara sobre ti sin explicación. Tal vez no lo notes en tu día a día, pero en los momentos de estrés, en las relaciones o incluso en tus pensamientos más profundos, hay algo que te frena. Algo que te hace reaccionar de formas que no comprendes. Hoy vamos a hablar de eso. El trauma, pero no de la manera en que lo imaginas, porque lo que vamos a revelar podría cambiar la forma en que entiendes tu propia historia. El trauma no siempre es un evento catastrófico, no siempre es algo evidente, como un accidente, una guerra o un desastre natural. A veces, el trauma es más sutil, más silencioso, y su impacto es más profundo de lo que creemos. Lo llevamos con nosotros sin darnos cuenta, moldeando nuestras emociones, nuestras relaciones y nuestra forma de ver el mundo. Hoy te voy a contar 7 verdades sobre el trauma que probablemente no conocías, pero que podrían ayudarte a comprenderte mejor y, tal vez, a sanar. 1. El trauma no está solo en tu mente, sino en tu cuerpo. Mucha gente piensa que el trauma es simplemente un recuerdo doloroso o una herida emocional, pero la realidad es mucho más profunda. Investigaciones recientes han demostrado que el trauma no solo afecta a la mente, sino que se almacena en el cuerpo, alterando la forma en que respondemos al mundo. Cuando una persona experimenta un evento traumático, el cerebro activa su sistema de supervivencia, lucha, huida o congelación. Si la amenaza es demasiado abrumadora o prolongada, el cuerpo puede quedar atrapado en este estado, incluso mucho después de que el peligro haya pasado. Esto se traduce en síntomas físicos persistentes, como tensión muscular, dolores crónicos, insomnio, problemas digestivos e incluso enfermedades autoinmunes. Estudios en neurociencia han demostrado que el sistema nervioso de las personas con trauma no resuelto suele estar en un estado de hiperactivación o desconexión. En otras palabras, el cuerpo sigue reaccionando como si el peligro nunca hubiera terminado. Por eso, muchas personas que han pasado por experiencias traumáticas sienten una fatiga inexplicable, problemas de concentración o incluso disociación. Su cerebro ha aprendido a sobrevivir, pero no a relajarse. Lo más impactante es que estas respuestas pueden permanecer en el cuerpo por años, hasta que se les da un espacio para ser liberadas. Métodos como la terapia somática, el yoga, la respiración consciente y el movimiento pueden ayudar a que el cuerpo finalmente procese aquello que quedó atrapado. 2. No necesitas recordar el trauma para que te afecte. Una de las ideas más equivocadas sobre el trauma es que solo afecta a quienes lo recuerdan. Pero la verdad es que el cerebro tiene mecanismos de defensa que pueden suprimir o fragmentar recuerdos dolorosos, especialmente si el trauma ocurrió en la infancia. Este fenómeno es conocido como disociación y ocurre cuando la mente, para protegerse del dolor, bloquea conscientemente o almacena los recuerdos de manera inconexa. Sin embargo, el trauma sigue manifestándose en el cuerpo y en la psique. Las personas con trauma reprimido suelen experimentar síntomas como ansiedad crónica, ataques de pánico, dificultades para confiar en los demás o patrones de autosabotaje sin una causa aparente. Incluso pueden desarrollar fobias sin una explicación lógica o sentirse constantemente desconectadas de sí mismas. La terapia enfocada en la integración de memorias, como la terapia de procesamiento adaptativo o la EMDR, desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares, ha demostrado ser efectiva para ayudar a las personas a reconectar con estos recuerdos y procesarlos de manera segura. Esto significa
que no necesitas recordar conscientemente un trauma para que tenga un impacto real en tu vida, pero si reconoces patrones en ti mismo que parecen inexplicables, es posible que haya experiencias no procesadas en tu historia. 3. El trauma puede heredarse. Este dato puede sorprenderte. El trauma no solo afecta a la persona que lo vive, sino que puede transmitirse de generación en generación. Estudios en epigenética han demostrado que los traumas severos pueden modificar la expresión genética, afectando la forma en que los descendientes responden al estrés. Esto se ha observado en comunidades que han sufrido genocidios, esclavitud y violencia extrema. Por ejemplo, estudios en descendientes de sobrevivientes del Holocausto han encontrado niveles elevados de cortisol y una mayor sensibilidad al estrés, incluso en aquellos que nunca experimentaron el trauma directamente. Pero no solo los grandes eventos históricos dejan marcas. Si tus padres o abuelos vivieron situaciones de abandono, abuso o pobreza extrema, es posible que hayan desarrollado respuestas de supervivencia que se transmitieron inconscientemente a sus hijos. Por eso, muchas personas cargan con miedos, ansiedades o inseguridades que parecen no tener origen en sus propias experiencias. Sanar el trauma heredado implica reconocer estas historias, romper patrones y aprender nuevas formas de relacionarse con el mundo. 4. La falta de validación puede ser traumática. Cuando pensamos en trauma, solemos imaginar eventos extremos, pero la realidad es que hay otro tipo de trauma igual de dañino: el trauma por invalidación emocional. Esto ocurre cuando una persona crece en un entorno donde sus emociones no son reconocidas, validadas o atendidas. Si un niño constantemente escucha frases como «no llores por eso», «no es para tanto» o «tienes que ser fuerte», aprende que sus emociones no importan. Con el tiempo, esto puede generar una desconexión con sus propios sentimientos, llevando a problemas de autoestima, ansiedad y dificultad para establecer relaciones saludables. Muchas personas con este tipo de trauma terminan sintiéndose culpables por sus emociones o desarrollan un miedo profundo a ser una carga para los demás. En la adultez, pueden volverse excesivamente complacientes, evitar conflictos a toda costa o incluso ignorar sus propias necesidades para no incomodar a otros. El camino hacia la sanación, en estos casos, implica aprender a validar y expresar las propias emociones, a pesar de haber crecido en un ambiente donde esto no fue permitido. 5. El trauma puede cambiar tu personalidad. Uno de los efectos más impactantes del trauma es que puede alterar la identidad de una persona. Las creencias que desarrollamos sobre nosotros mismos después de un trauma pueden moldear nuestra personalidad de formas inesperadas. Algunas personas adoptan la creencia de que no son suficientes, que el mundo es un lugar peligroso o que nadie es digno de confianza. Esto puede llevar a patrones como el autosabotaje, el aislamiento emocional o la necesidad de tener un control excesivo sobre cada aspecto de la vida. Pero lo más importante que debes saber es esto: el trauma no define quién eres. Si bien puede influir en la forma en que te ves a ti mismo y en tus relaciones con el mundo, es posible reconstruir una identidad más auténtica y libre del peso del pasado. 6. La resiliencia no significa ignorar el dolor. A menudo se nos dice que para ser resilientes debemos superar lo que pasó y seguir adelante sin mirar atrás. Pero la resiliencia no es fingir que no duele ni minimizar la experiencia vivida. Muchas personas creen que ser fuertes significa no sentir, pero la ciencia ha demostrado lo contrario. Reprimir el dolor puede aumentar el riesgo de ansiedad,
depresión e incluso afectar la salud física. Las emociones no desaparecen cuando las ignoramos, se acumulan en el cuerpo y en la mente, encontrando otras formas de salir. Entonces, ¿qué significa realmente ser resiliente? Significa permitirse sentir sin miedo ni culpa. Significa aceptar que sanar es un proceso y que está bien avanzar a tu propio ritmo. La resiliencia no es la ausencia de dolor, sino la capacidad de seguir adelante con él, dándonos el espacio para procesarlo sin apresurarnos. También es importante recordar que la resiliencia no es un camino solitario. Las personas que cuentan con apoyo emocional tienen una mayor capacidad de recuperación. Buscar ayuda no es una señal de debilidad, sino de valentía. Así que si alguna vez has sentido que tienes que ser fuerte ignorando tu dolor, recuerda esto. Ser resiliente no significa negar lo que sientes, sino aprender a vivir con ello de una manera que te permita crecer. 7. Sanar es posible, pero requiere paciencia y compasión. El trauma no desaparece de un día para otro, ni hay una solución universal para sanarlo. Cada persona tiene su propio proceso y su propio ritmo, pero lo más importante que debes saber es que sanar es posible. Uno de los mayores obstáculos en este proceso es la autocrítica. Muchas personas que han vivido trauma cargan con culpa o vergüenza, creyendo que deberían haber reaccionado de otra manera o que de alguna forma fueron responsables. Pero la verdad es esta: el trauma nunca es culpa de quien lo vive. Sanar no significa olvidar lo que pasó, sino aprender a integrar esa experiencia sin que defina quién eres. Y para eso, la autocompasión es clave. Tratarte con amabilidad y darte permiso para sanar a tu propio ritmo es una de las herramientas más poderosas que puedes tener. La terapia, el movimiento, la meditación y las conexiones seguras con los demás pueden ayudar en este proceso, y aunque la sanación no es lineal, cada pequeño paso cuenta. Si sientes que estás en este camino, quiero recordarte algo: no estás roto, no estás solo, y mereces una vida en la que tu pasado no defina tu futuro. Si este video te hizo reflexionar, compártelo con alguien que lo necesite, porque hablar del trauma es el primer paso para sanar. Cuéntamelo en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.